cuna del chamamé, porque muchos artistas de este estilo nacieron acá. Así que vamos para adentro. Bueno, gente, acá les voy a mostrar, les voy a dar información, ¿sí? Yo llegué al camping municipal. Acá voy a tirar la carpa en algún lado, ya les voy a mostrar dónde. Primero tengo que mirar el lugar. Hay cabañas también. Acá dice cabañas municipales. Ya les voy a averiguar el precio, cuánto sale. Muy lindas cabañas, ¿eh? También si quiere uno hacer parrilla, esta noche yo le voy a intentar hacer una parrilla. Y lo bueno que tiene también es que tiene una laguna que se llama Laguna Limpia. Ya les voy a mostrar un poco cómo es. Muy linda. Muy lindo tener la carpa enfrente de la laguna, ¿eh? Con parrilla y todo, fíjense. Hermoso lugar. Bueno, acá dicen que en el verano no hay lugar para caminar, porque viene mucha gente. También voy a ir de ese lado a visitar, y bueno, vamos a ir filmando así y les voy a dar información por si quieren venir a visitar este lugar. También lo que le quería decir es que, por ejemplo, en este lugar, en el camping, en junio se arma una fiesta, según entendí, fiesta San Antonio de Padua se llama, donde bailan chamamé. Y de ese lado hay un escenario detrás de la Casa Rosada, y bueno, como un pequeño estadio, podemos decirlo así, en donde se sienta la gente. Y ahí en el verano, más o menos en el mes de febrero, vienen a tocar y a cantar chamamé. Ya hay supermercados, si quieren comprar carne hay carnicería. Si quieren llenar el tanque del auto con nafta, hay una YPF, así que está todo perfecto acá. Bueno, vamos a filmar un poco acá en este balneario de Mucuruyá, Laguna Limpia. Esto es la Laguna Limpia. Vamos a ver qué tan limpia está. Pero miren, acá está para sacarse foto. Uno se va detrás de esto y se saca foto con la laguna. Y bueno, acá dice hay lugares donde uno se queda y lugares que quedan en uno. Muy buena frase, ¿eh? Vamos a ver el agua. Dicen que acá en el verano esto explota, que uno no puede caminar por acá. Y fíjense, la laguna se puede ver a través del agua. Muy buena. Vamos a caminar, vamos a ir, porque en ese lugar ahí vamos a visitar. Dicen que hay una pileta, una piscina. Obviamente no es para meterse ahora, porque no es la temperatura adecuada para entrar, pero bueno, está disponible, digamos, cuando hace mucho calor. Así que vamos a ver de qué se trata. Bueno, para pasar del otro lado, acá parece como en el subte, ¿no? Hay que meter la moneda acá y uno pasa. Acá hay como un muelle. Y acá unos toboganes. Miren qué linda vista. Todo este lugar, Laguna Limpia, este balneario, es bien amplio, bien grande. Fíjense, el auto lo dejé del otro lado, ¿no? Y yo estoy acá. Y el balneario está muy bien mantenido, muy limpio. Parece que el único que está acá soy yo. Así que todo el balneario es para mí. Puedo elegir en qué lugar me quedo, dónde pongo la carpa. No hay problema con eso.
Así que vamos a ver los baños, eso es muy importante. Parece que ahí hay baños. Esto también les quería mostrar, que acá hay una pileta grande, pero se ve que ahora está cerrada. Voy a averiguar cuándo abren, digamos, en qué mes está disponible. Acá dice bienvenido a la niña mimada. Es un natatorio municipal. Y bueno, acá les pone todo lo que está prohibido. Dice respete las normas de conducta, así podrá disfrutar de las instalaciones y evitar accidentes. Pero bueno, les voy a mostrar un poco. Acá está, se ve que está cerrado, no se puede entrar, pero sí les puedo mostrar cómo está adentro. Ahí está la pileta. Y bueno, un árbol de naranja ahí abajo en el piso. Muy bueno, ¿no? Bueno, ya le pregunté a alguien que vive acá y me dijo que en el verano sobre todo abren la pileta, porque obviamente por obvias razones de que hace mucho calor y bueno, ahora en invierno no está cerrado, no hay casi gente acá. Y también adentro hay un escenario, un pequeño escenario donde vienen en conjunto y cantan chamamé. Fíjense acá, si llueve pueden poner la carpa acá debajo de esto, así quedan protegidos y encima siguen teniendo la vista de la laguna. Está muy bueno. Bueno, muy buenas tardes a todos. Nos encontramos en lo que es el anfiteatro Eustaquio Miño, más precisamente. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño recorrido en cuanto a las instalaciones que tiene este predio. Si bien se sabe que lo que es el anfiteatro Eustaquio Miño fue creado recién en el año 1973 por el gobernador Artaza. Si bien lo que es el Festival del Auténtico Chamamé Tradicional comienza primeramente en la pista La Querencia, perteneciente a la familia Miño. Con el pasar del tiempo empezó a crecer la festividad y recién en el año 2006 se crea el nuevo escenario llamado Tito Miqueri, en honor a uno de los fundadores de lo que fue el Festival del Auténtico Chamamé Tradicional. Si bien sabemos lo que es Burguyá es considerada la cuna del chamamé. Bueno, vamos a ver quiénes son estas estatuas. Salvador Miqueri. Sí. Juan Carlos Jensen. Sí. Acá no dice el nombre. Y él es Eustaquio Papi Miño. Ok. Y acá. Eustaquio Miño. Bueno, Eustaquio Miño es la figura que por ahí sí se ve caracterizado con una figura como vestido de gaucho. Cuando inicia como conjunto se llamaba los gauchos del chamamé. Se sabe que lo que es Muruguyá muchas veces la vestimenta gauchesca siempre fue mal vista, más que nada por tener descendencia o por ahí o referirse a familias por ahí pobres o encarecidas y demás. Pero lo que voy es que Muruguyá o la región correntina siempre utilizó la vestimenta gauchesca más como por ahí por el tema del trabajo en el campo, de la comodidad y demás. Bueno, él es precisamente uno de los fundadores, Eustaquio Miño. Luego lo tenemos al hijo, que es Eustaquio Papi Miño, que siguió los pasos del padre y siguió tocando el bandoneón. Luego tenemos a otra figura destacada por sus poemas y demás, Juan Carlitos Jensen, ¿sí? Juan Carlos Jensen, más conocido en Burguyá como Carlitos Jensen. Fue uno de los grandes poetas que tuvo la localidad de Burguyá y sobre todo se destaca por el tema o el poema que es Carpas de San Antonio. Luego tenemos a otra de nuestras eminencias en la música, que fue Salvador Miqueri, que conocido como el Lucero de Burguyá, que también fue parte de la fundación de lo que fue el Festival del Auténtico Chamamé Tradicional. Falleció, nos dejó en el año 2013 y en toda casi la provincia de Corrientes o en Argentina es muy reconocido, sobre todo Salvador Miqueri, por sus grandes poemas y el hijo, Gustavo Miqueri,
actualmente sigue los pasos y tomó parte de las letras de las canciones que hizo Salvador Micheli y como que nos sigue deleitando con eso, con esas letras. Y acá cuando se hacen, por ejemplo, festivales o cantan acá chamamé, ¿en qué periodo, qué meses o cómo es? Bueno, nosotros tenemos más precisamente en el periodo de febrero, que es nuestra fiesta más como mayor, si se quiere, en donde sí se ponen las primeras semanas o fines de semanas de febrero, que básicamente son 3 noches. Solamente en la década, o sea, cuando cumplió los 50 años el festival del chamamé, recién ahí se hizo 5 noches. Pero si no son 3 y sí solamente, pero lo que tiene la característica este festival, que solamente se puede tocar los instrumentos auténticos y tradicional, es decir, que tienen que estar compuestos por guitarras, bandoneón, a lo sumo acordeón y violines. No se pueden tocar otros instrumentos como la batería, el bajo, ya que de alguna manera corrompe a la esencia del chamamé. Ya que sabemos que el chamamé comienza con lo que fue aquellos primeros guaraníes que estaban en la región correntina y toma como esencia ese uso de los recursos que tenían, que fueron transformando a través del tiempo y de alguna u otra manera derivó en lo que es el ritmo chamamecero. Entonces se trata de mantener por sobre todo esa esencia. Vos sabés, por ejemplo, los distintos, viste que hay chamamés que son tipo triste, chamamé alegre. ¿Tienen algún nombre eso? Sí, hay una gran, o sea, o por lo menos 4 ritmos en cuanto a lo que es el chamamé. Por ahí se denomina el cangú, que es como algo más cansador, como si uno estaría bailando, y otro, por ahí como el más movidito, en donde por ahí como más tarragocero, relacionado al tarragocero. Después tenemos como rajidos dobles, que es como la mezcla del tarragocero con el cangú, y después tenemos como el más tradicional, como que las parejas como que bailan. Por eso es que hay algunos en cuanto a músicos que se dedicaron o especificaron algún ritmo en particular, pero hoy en día lo que es la cultura burguyana, en grandes festividades o por ahí nuestras fiestas patronales, se utilizan otro tipo de como un poquito más movido, tirando a cumbia, donde el paso de baile fue cambiando. Es como una cumbia media como... cumbia chamamecera. Claro, sí, como una cumbia media cuartetera, como un ritmo así como combinado, que hasta hoy en día como que empieza como a florecer ese ritmo. Como subgéneros así. Exactamente, solamente es como que no se lo puede todavía denominar, pero sí, a lo que voy, que la juventud hoy en día está muy como incluida en estos ritmos. Hay un chamamé que tipo bien, como yo lo noto triste, pero como que te pone en un estado de que te empezás a recordar cosas así del pasado, ¿no? Pero que yo lo veo como un poco como melancólico, ¿no? Exactamente, pasa que tiene eso, lo que es el chamamé y sobre todo lo que es más el tradicional así, tiene esa esencia de ser como un poco más como melancólico, tranquilo, como para disfrutar. Se caracteriza mucho con el tema de las palabras, los escritos, lo que querían decir, las historias de algunos protagonistas, en cuanto a si algún amorío, en cuanto al terruño o la añoranza en sí de distintos lugares que por ahí pasaron, porque muchas de las canciones o las letras que tienen Burguyagua en el chamamé fue producto de eso precisamente, de cómo se fue formando lo que es la localidad de Burguyá y los lugares que por ahí tenían algún cierto grado de importancia a lo que es hoy actualmente. Bueno, nos encontramos en lo que fue la pista El Romance, que sus propietarios fueron Rosa Romero y el señor Maidana, en donde esta pista comenzó a funcionar en la década del 60. ¿Sería acá? Exactamente, todo este lugar. Todo este lugar, ok. Exactamente. Acá se dice que era el ingreso por la puertita que se puede ver de dos salas. Sí. En el pequeño ventanita es donde se cobraban las entradas.
¿Por acá? Sí. ¿Estamos? Sí. Acá en lo que es la parte trasera del patio se puede ver resto de lo que fue la pista. ¿Pero aquí había pista de baile o qué es? Pista de baile chamamecera. Ah, chamamecero. Sí, ahí quedaron algunos restos de las... Ah, mira, claro. Sí. Dicen que en las noches de baile cuando había, ponían mesitas como para poder compartir algunas bebidas y demás. Y en la zona acá, la zona sería se encontraba lo que era el escenario. Bueno, cuando fallecen los propietarios, o sea, deja de funcionar la pista y los hijos, Alfredo Maidana, uno de los hijos, compra otro terreno en donde comienza a llamarse El Monumental, que dejó de funcionar para los años 2010 aproximadamente. O sea, como que lo que es en cuanto a baile estuvo casi por ahí en mano de esta familia. Y bueno, nos encontramos en lo que es el Club Atlético Mburucuyá, que lleva por el nombre Osvaldo Hellman, inaugurado en la década del 40, fines del 40. Lo que tiene el Club Atlético Mburucuyá como característico, que también las instalaciones se utilizaron para hacer distintas festividades, ya que en su momento, cuando inicia lo que es el festival del chamamé, no contaba con instalaciones propias. Fue parte lo que es el predio, más precisamente la cancha, que se utilizó para distintos eventos en cuanto a lo que es el Festival del Chamamé. Actualmente se puede ver ciertos pizarrones en la columna, en la entrada, en donde se anotan el partido y la hora en cuanto a si es local, si es visitante, como que se dan los detalles. Entonces la gente cuando pasa por acá sabe la fecha y el horario que juega el equipo. ¿Boca juega acá? Boca Unidos jugó. ¿Jugó acá? ¿Sí? ¿En serio? Sí, porque Mburucuyá le pertenece a la Liga Correntina de Fútbol. Entonces, en una de las categorías llegó a formar parte casi de la B, pero obviamente que como siempre es como que con el tema de los puntajes y demás, uno tiene que mantenerse y nada, es como que el nivel por ahí fue cayendo, pero se trata de mantener en cuanto a, por lo menos en la liga, lo que es interna que tiene Mburucuyá o Corrientes, juega actualmente. Encontramos en lo que es la semi-peatonal, que está más precisamente ubicada entre los establecimientos educativos que tiene la localidad de Mburucuyá. En nuestra mano izquierda tenemos a lo que es el colegio Jorge Newbery, que antiguamente estaba ubicado en lo que es por calle Lavalle. En el año 2006 se renueva el establecimiento y se hace una construcción más moderna, en donde actualmente el colegio secundario sigue funcionando desde el año 1900 aproximadamente. También tenemos una escuela primaria que comenzó a funcionar en la década del 60. Hoy actualmente sigue funcionando. Se dice que las instalaciones de la plaza, de la escuela, quiero decir, la escuela primaria Juan Eusebio Torrent, antiguamente era un emplazado. Es decir, funcionaba como una pequeña placita en donde las personas podían venir a compartir. Luego de eso, con el tema del incremento poblacional, se obtiene una escuela primaria. ¿Qué población tiene Mburucuyá? ¿Unos 10.000? ¿Mburucuyá? Sí. ¿Unos 10.000 por ahí? Sí, aproximadamente. El último censo tiene como 12.000 habitantes. Ah, mira vos, 12.000. Por ahí no creció tanto a lo que por ahí se estaba estimando, más que nada porque Mburucuyá forma parte del corredor turístico de Esteros de Liberá y tiene un área protegida que es el Parque Nacional Mburucuyá. Ahí podemos encontrar, o en la entrada se ve al busto de Faustino Sarmiento. Bueno, se cambia de lugar y se lo reincorpora a lo que es a la escuela número 81. Estamos en el ISF de Mburucuyá, fachada de la primera escuela de la localidad y de la ex Escuela Nacional de Comercio Jorge Newbery.
una figura importante como el coronel Manuel José Benítez, quien en Progreso de Mburucuyá inicia la creación de una escuela. Los trabajos comienzan en 1827 y a principios de 1829 queda terminada. La escuela comienza a funcionar a mediados de 1829, siendo su primer maestro Juan Ignacio Fernández y contaba con 115 alumnos. También cabe destacar que fue primera escuela secundaria y actualmente funciona el Instituto Superior de Formación Docente Mburucuyá, la Escuela Primaria Nocturna de Adultos número 36 y el Centro de Educación Física Mburucuyá. Bueno, estamos adentrándonos en lo que es la Plaza Mitre. Esta plaza se caracteriza más precisamente por la cantidad o variedad de árboles o de alguna manera que tiene parte de la región correntina, ya que se caracteriza por tener guayaibí, mango, eucaliptos y distintos tipos de árboles que hacen a la flora de la localidad. Cuenta con diversidad de juegos para los chicos y también un baño público, que sería que, bueno, nos encontramos en el Paseo del Chamamé, que hace un homenaje. Bueno, esta escultura hace en honor a Salvador Miqueri, que más precisamente está ubicado en lo que es antiguamente su casa. ¿Allá? Sí. ¿Esa chiquitita? Sí, esa chiquitita. Se decía, o uno de los mitos que decía que no le gustaba la estatua porque decía yo no soy una persona que tiene pechos. Pero por ahí nunca llegó a interpretar lo que quiso el artista en sí, por ahí como musa del chamamé. Tenemos acá a los grandes músicos, como se suele llamar. Acá en Mburucuyá, cuando uno se reúne con amigos, se lo denomina enchamigadas. Por ahí nosotros utilizamos el término chamigo para decir a aquel como amigo, a alguien de forma más cariñosa. Entonces, como esas reuniones que se hacen en torno a la música, al chamamé y demás, lo decimos enchamigadas. Y tenemos a los grandes acá baluartes del chamamé, como Juan Carlos Jensen, Eustaquio Papimiño, Salvador Miqueri y Nene Vera, que son grandes músicos que tuvo la localidad de Mburucuyá. Esta construcción fue hecha por el artista Julio McDonald. Si uno puede ver desde el aire, la construcción o la forma que tiene es de una guitarra. Ah, mira vos. Sí. Claro, acá necesita un dron. Exactamente. Como bien sabemos, la localidad de Mburucuyá, su emplazamiento fue en torno a la forma que por ahí los españoles hacían. Es decir, la plaza estaba en medio y las instituciones o casas giraban alrededor de la plaza. Por esta razón vamos a poder encontrar en lo que es la localidad de Mburucuyá y una de las plazas secundarias que tiene, como la Plaza Mitre, distintas construcciones antiguas de la localidad de Mburucuyá. En cuanto a aquella construcción, Sí, se ve vieja. sí, datan del año 1800. Wow. 50, 60, 70, algunos rondan, que funcionaban como fosforeras. En esta ocasión, pequeños emprendimientos que se hacían, ya que la localidad de Mburucuyá en sus inicios crece gracias a la producción tabacalera, es decir, la localidad de Mburucuyá tenía sembradío de algodón, tabaco, arroz, y grandes plantaciones de citrícolas, que entonces hacían a lo que es la economía mburucuyana. En esta casa, con rejas pequeñas, Sí. es la casa de Tito Miqueri, que es uno de los que lleva el nombre del escenario que tiene en Mburucuyá, y acá se puede encontrar la estatua. un busto en honor a él. Okay. Bueno, estamos llegando a una de las construcciones, que es la casa de Juan Carlos Jensen, o la familia Jensen. Se dice que el padre de Juan Carlos Jensen fue una de las personas que empezó a sembrar árboles en la localidad de acá, la Plaza Mitre,
y fue también una de las familias que tuvo el primer medio de transporte que continúa funcionando en la localidad de Murucuyá, que comienza en la década de 50 con el nombre de Empresa San Antonio. Actualmente se la conoce como Empresa Silvia. Fue una de nuestras grandes medios de transporte, ya que empieza con este medio a tener como Murucuyá salida a distintos puntos luego del desuso que fue el trencito económico. También tenemos diferentes casas antiguas. En esta casa se dice que Arturo Frondizi vino y pernoctó en este lugar allá en la década del 60, ya que la construcción en esa época para la localidad de Murucuyá no contaba con construcciones así de material o de vistoso carácter, sino que siempre fueron casitas de barro, pequeñitas, no superaban por ahí más de los 2 o 3 metros de altura. Se utilizaban por ahí construcciones más carentes como la chapa de cartón, y todo con barro, que por ahí se lo conocen como también casitas como lo que hacen los aloncitos, la casita de barro, de la misma manera. Tenemos los murales, que hace referencia a nuestro Parque Nacional Murucuyá, que se caracteriza por tener una gran variedad de fauna y flora. Ajá. Y por sobre todo debe ser el aguaraguazú. Aguaraguazú. Sí, el yacaré, tenemos el carpincho obviamente y el tatumulito. Sí. Bueno, nos encontramos en una de las casas que antiguamente funcionaba como dispensero de gasoil. Como bien sabemos, la localidad no contaba en su momento con una estación de servicio. Entonces las personas que tenían sus vehículos venían y cargaban acá en bidones. En su momento se venían con tarros como de latón, más de 100 litros por ahí de lo que es el combustible, y entonces proveía los distintos medios de transporte que existía. Si bien sabemos que en algunos lugares o algunas viviendas tenían vehículos, la mayoría de la localidad de Murucuyá funcionaba con el medio de transporte de carretas. También este lugar funcionó como un correo oficial, más que nada porque acá traían ciertas cartas, notas que eran despachadas o de las personas que venían a buscar alguna notificación, no sé, ya que el medio de comunicación en su momento también eran las cartas, ya que el medio como el teléfono por ahí no existía, como hay actualmente con el tema del teléfono, que con un clic ya lo hacemos. Claro. Y si bien como que por eso es como que se trata de mantener, por ahí se puede ver también con respecto a las casas algunas mejoras con el cuidado. Se sabe que lo que es el municipio en el año 2010 aproximadamente intentó como recuperar o poner en valor algunas construcciones, y sobre todo para lo que es la historia en sí de la localidad de Murucuyá. Entonces, como a través de créditos o ciertos así como proyectos que se presentaron, más que nada como para poder recuperar. En algunas construcciones sí se pudo lograr, y en algunas no, más que nada por el deterioro y el paso del tiempo, es como que no está exento las construcciones. Bueno, nos encontramos en lo que antiguamente fue los Hermanos Lentijos, un lugar donde se comercializaba y funcionaba también como desmotadora. En los años, o en el siglo XX, los Hermanos Lentijos provienen de lo que es Valladolid, España, en donde sabemos que en el siglo XX Argentina pasaba por las oleadas inmigratorias, y entre eso la familia busca poder crecer económicamente y se instala en la localidad de Murucuyá, en donde se inician comercialmente en lo que es en la localidad también, o el paraje Manantiales, con las diversas sembradíos, y de ahí a su vez obtienen lo que es la desmotadora
que en donde los pequeños productores venían y dejaban en cuanto a sus cosechas y demás, y de acá se transportaba a lo que es Argentina. También llegaron a producir una gran variedad en cuanto a lo que es el algodón, que tuvo premios en Inglaterra, porque en su momento la comercialización era con Inglaterra. Es por esa razón que lo que es el emprendimiento de los hermanos Lentijo crece de manera desmesurada, y se dice que por ahí se tiene la idea de que la construcción o parte de los ladrillos y demás, por ahí forma que tiene la casa, son traídos de Inglaterra, porque en esa época Mburucuyá no contaba con esos, o Argentina, en el siglo XIX, en 1900, no contaba con ciertos materiales o construcciones en cuanto a empresa para la construcción edilicia. Entonces se dicen que se trajo parte desde Inglaterra. Entonces esa sería la casa que está enfrente ahí. Claro, ese sería el comercio. La casa acá, de ellos, del Lentijo, ¿no? Sí, esa era la parte del comercio, por las ventanales, y acá era la casa privada. Por lo que sé, en algunas partes fue renovada. En la actualidad sigue viviendo familia. Y sí, es muy hermoso, porque ya que contaba como la forma de galería y con un aljibe interno, ya que la localidad de Mburucuyá, o lo que es las construcciones pompeyanas, tenían esa característica de tener un aljibe interno para la obtención de agua, ya que no había, como hoy conocemos, por ahí las instalaciones modernas de agua. Pero bueno, ¿qué pasó con los Lentijos? ¿Murieron? Sí, pasó el tiempo, fueron a quiebra. Ah, quebraron. Quebraron, sí, porque lo que fue también la zona de Manantial empieza a bajar con sus recursos. En cuanto a la sembradía y los cambios climáticos también tuvo mucha influencia, entonces se declaran en quiebra, y entonces como que cierran el negocio. Pero sí, lo que dicen que Mburucuyá, gracias a este emprendimiento de los hermanos Lentijo, fue muy próspera, ya que mucha gente pudo crecer en base a esta empresa. Sí. Y se dice que parte también de la construcción que está enfrente es de estilo ecléctico, es decir, que tiene como distintos diseños en cuanto se toma por ahí de la Edad Media, de las construcciones con abovedadas, y por ahí con el tema de los enrejados del estilo corintio, parte de lo que es antigua Grecia, Roma, en la decoración, como que va tomando ciertos diferentes estilos arquitectónicos. Entonces, como en esa época, una mezcla, digamos, ¿no? Exactamente. De estilos. Entonces, en esa época era como el wow. Después de eso, lo que es las instalaciones, en la década del 70, 80, funciona como un colegio monotécnico, es decir, donde se venían y se aprendían diversas, por ahí para la época, costurería, dibujo en telas, todo lo relacionado por ahí con las manualidades, y que salían también algunos con alguna profesión, ya que en su momento, cuando fuimos a lo que es el colegio secundario Jorge Ñuberín, algunos se recibían de perito mercantil, y con ese título, a nivel secundario, ya podían ejercer una profesión. Entonces todo eso, y hoy en día está en venta el lugar, y igual sigue viviendo parte de la familia, o los nietos que quedaron de la familia Lentijo. Bueno, nos encontramos en lo que es el Club Unión de Mburucuyá, construido en el año 1887, en donde las diferentes familias pudientes solamente podían tener el acceso al lugar. Lleva el nombre de Unión, más precisamente porque en la época en donde había disputas políticas o ideológicas en cuanto a distintas familias influyentes de la época. Entonces se dice que toma el nombre de Unión más que nada como para poder, en un lugar, todas las familias poder encontrarse y compartir distintos eventos. De ahí también
una característica que tenía el lugar, que solamente las personas podían venir como vestidas de forma de gala, con los hombres, los caballeros, con sacos, corbatas, camisas, y las damas con algún vestido, con sus carteras, guantes, ya que como era un lugar básicamente de socialización de la alta alcurnia de la localidad. Hoy en día el Club Unión funciona como un club que cuenta con cancha de pádel, tiene un pequeño bar llamado Black Bar. Ajá, acá. Sí, ya vi eso. Sí, y el salón internamente están en remodelación, porque también de la misma manera se están haciendo las refacciones del techo, o las mejoras. Sí. Cuenta con un escenario que también está en refacción y se lo utiliza como salón de eventos. Vale. Bueno, nos encontramos en lo que es la Plaza 25 de Mayo, antiguamente conocida como Plaza Mayor, en donde giraba en torno a todas las instituciones que por ahí tenían como función más pública. En lo que es el dibujito que se puede apreciar del tigrecito, funcionaba el primer baile llamado el santafesino, donde decir las personas venían a compartir los eventos musicales, ya que para la época por ahí no es conocido como lo que hoy por ahí con el tema de los DJ y demás, sino que con un parlante se trataba como de poner alguna música moderna, que era el término que se utilizaba, y de esa manera venían a compartir las familias del lugar. Después en nuestra, acá sería así, toda esa construcción, encontramos a lo que fue el primer hotel, el Porvenir denominado, de la familia Miqueri. Y el chamamecero, ¿no es cierto? ¿Cómo? El chamamecero, ¿no? ¿Miqueri? No. ¿Quién era Miqueri? Miqueri es otra familia. Sí, estas son acá varias familias de apellidos Miqueri, que son descendientes, parientes, primos, tíos, así. Funcionó uno de los primeros hospedajes, que internamente tiene el formato de galería en el interior de la construcción. La construcción tiene como de casas en galería o casas chorizos, que por la forma alargada. Después, con el paso del tiempo, se cierra lo que es el hospedaje y funciona el barrio Feliciano, donde todas las familias venían a compartir. Y acá más precisamente, si uno puede apreciar una foto antigua que tiene la localidad en Burbuga, se toma una imagen donde la calle era de tierra y pasaba una carreta, y donde se puede apreciar cómo era más o menos la iglesia San Antonio de Padua. Al lado tenemos a la ex maternidad, es decir, era una institución donde nacían todos aquellos niños, más precisamente porque no existía lo que es un hospital como hoy lo tenemos. Entonces funcionaban ciertas enfermeras y de alguna u otra manera venían médicos especialistas como para atender. De acá, en el año 1880 aproximadamente, nacieron unos cuantos niños, que después, con el paso del tiempo, se cerró, no se sabe bien por qué, ya que se dice que la creación del Hospital San Antonio de Padua tuvo su injerencia en cuanto a su cierre. Por ahí, si vemos lo que es la Plaza 25 de Mayo, tienen por ahí como la arboleda de los envíos de naranjo, planta de naranjo, ya que para la época era reconocida en Burbuga como localidad citrícola, y se dice que era como para de alguna manera espantar las moscas y demás, en cuanto a la plaza y a las personas que recurrían al lugar, porque si bien sabemos antes las plazas solamente eran para aquellas personas que podían venir y pasar el tiempo, y de alguna u otra manera era eso de venir a compartir y caminar, porque no había como cierta manera de hacer deporte. Las personas pudientes solamente venían y pasaban el rato acá en la plaza y pegaban la vuelta. Bueno, vamos llegando a lo que es
la iglesia San Antonio de Padua, que la localidad de Mburucuyá lleva el nombre, o en sus inicios se cree que es San Antonio de Padua del Mburucuyá, pero porque lo que es Mburucuyá en sí era un emplazado, una pequeña estancia de un propietario denominado Maidana, que se dice que primero funcionó como una pequeña capillita como para su lugar. Antiguamente se hacían esos emplazados, la instalación de alguna capilla para poder generar el emplazado de un pueblo como Conquista y demás, porque sin eso es como la iglesia, que en su momento tenía mucha influencia, o el Vaticano mismo tenía mucha influencia en cuanto a los territorios de conquista que se hacían, sobre todo para un asentamiento poblacional. Funciona en el año 1831 y de ahí en más se tira abajo la pequeña construcción de capilla y se construye esta nueva, que hasta hoy en día se sigue manteniendo, pero sí con pequeñas modificaciones en cuanto a su galería, la fachada, por ahí con las pintadas. Nosotros llevamos por santo patrono lo que es San Antonio de Padua. Se dice que por ahí el santo patrono, ¿por qué San Antonio? Más precisamente el estanciero Maidana tenía una hija que podía llevar el nombre, por ahí se dice, de Antonia, o si no, que era devota de San Antonio. Entonces es por esa razón que lo que es el Vaticano con el arzobispado de Corrientes envían a una figura de San Antonio, y de esa manera acá ahí actualmente es nuestro santo patrono. Sus fiestas patronales son el 13 de junio, pero las 9 noches del lugar comienza el 4, la novena más precisamente, pero en la actualidad se hace la invitación a la Virgen de Itatí el 3 de junio más precisamente, en donde llega, y muchos de los peregrinos y por ahí fervorosos van y la buscan y hacen un punto de encuentro en lo que es Cuatro Bocas, y vienen a través de arriba de caballos, en bicicletas, en motos, y es un lindo evento religioso que se puede apreciar en el mes de junio. Sobre todo es como culturalmente la muestra de fe que por ahí sigue teniendo Mburucuyá, como que está muy arraigado todavía a esas creencias religiosas como el catolicismo. Bueno, estamos ubicados en lo que es la Municipalidad de Mburucuyá, donde actualmente bajo la intendencia que lleva hoy el doctor Pablo Quelo Guastavino, la construcción edilicia tuvo modificaciones en la década del 70, en donde se intentó hacer como las distintas instituciones, tanto juez de paz, correo y demás lugares institucionales públicos, se le trataba de ubicar en un lugar, ya que de alguna manera como que quede ubicado en un solo sitio. No pasó así, entonces fueron modificándose en las distintas, tanto como el correo tiene su lugar propio, juez de paz lo mismo, y demás instituciones públicas. Bueno, nos ubicamos en lo que fue una casa, o la primera construcción de casa con una planta, que se dicen que muchas veces estudiantes de arquitectura, eso, venían de la ciudad de Corrientes como para poder observar y estudiar dicha construcción perteneciente a la familia Serenich, que luego después se sabe que vende la propiedad y pasa a la familia Verón. Actualmente sigue viviendo esa familia. Muchos se dicen que tienen como por ahí con el tema de la construcción y el diseño, ya que en la época como los diferentes por ahí estilos arquitectónicos no eran tan conocidos, entonces ya que la familia era muy pudiente, entonces
y a eso lo que voy es como que llamaba mucho la atención la construcción. Llegó a funcionar lo que es el juez de paz, una de las instituciones que después con el tiempo sí se fue modificando y sí la familia alquila la zona de abajo, funcionaba como una pizzería, un local comercial en cuanto a venta de motos y demás. Actualmente es como que está en alquiler el espacio, así que parte de la construcción se puede observar. Lo que fue antiguamente la comisaría de la localidad de Murguyá, hoy pertenece a la familia Aromi Miqueri, donde funciona un hospedaje llamado La Vieja Guardia. Se sabe que esta construcción data del año 1880, en donde la familia Pucci Arelo era propietaria, y a su vez se dicen que una historia característica que tiene el lugar es que ellos tenían una hija llamada Rosa, en donde no la dejaban casarse con un pintor español que vino a hacer como la refacción de la casa, ya que no era una persona con riquezas. Entonces ellos dos se escapan y nunca más se sabe de la parejita, pero sí con el tiempo se sabe que tuvieron hijos y son algunos de los herederos que después quedaron y que llegaron a vender a los actuales dueños de la localidad. Bueno, estamos en el lugar comercial, lo que funcionó la casona de los hermanos Miqueri, más conocido con el nombre de Salvador Miqueri. Este era como una de las proveedurías que tenía o ventas de ramos generales, donde en el interior encontraba con un gran mostrador y se vendían diferentes artículos, ya sea desde alpargatas, fideos, arroz, y la manera en su momento del pesaje era solamente con una pesa de forma antigua, y donde se tiraban como los fideos y demás, hacían la latón y se lo cargaban en una bolsita. Dicen que las personas o las familias del campo que venían a proveerse de acá venían con bolsitas de arpillera y llevaban todas sus mercaderías y lo hacían el recorrido hasta a caballo. Estamos viendo lo que es el Club San Martín, que antiguamente conocido como el Club Obrero, en donde era otro club donde contaba con instalaciones de cancha de fútbol y distintos por ahí rubros que contaba más que nada por ahí con el juego de cartas que venían algunos a compartir, mesas así como un salón más que nada para eventos con escenarios. Se dice que una de las festividades del auténtico chamamé tradicional se hizo acá, ya que todavía en la época del 70 o antes del 70 no encontraba como una edificación que hoy conocemos. Y también llegó a funcionar como un cine donde se pasaban películas, que no duró mucho tiempo, ya en la década del 60, 70 no duró, y hoy actualmente sigue funcionando como un salón para eventos. Por último tenemos el Museo Histórico del Chamamé. Pero antes acá había una antigua estación de ferrocarril que se llamaba El Económico, que funcionó desde 1913 hasta 1969. Se fundó el 14 de febrero de 2003 con el fin de contar con un lugar en el que se pueda atesorar, recuperar, preservar, clasificar y exponer los instrumentos que utilizaron los padres del chamamé. A su vez, poner a disposición de la comunidad todo el patrimonio cultural que abarca el chamamé. El museo se fundó en el 2003. Actualmente en este edificio, que pertenecía a la vieja estación, estamos hace 9 años. ¿Se llamaba El Económico el ferrocarril? Sí. En 1910 se construyó este edificio y en 1913 llegó un trencito, el Económico. Contaba con 10 vagones, 6 para pasajeros y 4 para cargas y encomiendas. Hacía un recorrido hasta Corrientes Capital
tardaba 26 horas, el mínimo de velocidad era de 7 y el máximo de 20 kilómetros por hora. Transportaba todo tipo de alimentos. Un tren bala. Exactamente. Lo que hoy en día en 2 horas estamos en corriente. Tardaba 26 horas. Y la gente que tuvo la posibilidad de viajar contaba que no tenía baño. Así que imagínense lo desesperante que habrán sido para ellos. También contaban que la gente iba tomando, se impacientaba y cuando por ahí se armaba quilombo, ¿qué hacían los pasajeros? Se bajaban del trencito, se escondían en los pastizales y cuando se calmaba, subían de nuevo en el trencito y seguían. Imagínense lo lento que era. Bueno, como les decía, acá en este edificio, estamos hace 9 años, el museo está dividido en 3 salas. En esta sala está todo lo que tenga que ver referente al chamamé, dónde nace el chamamé, y las distintas modalidades rítmicas del chamamé. La que nosotros incorporamos es la tradicional, la del norte, porque acá no está permitido otro tipo de instrumentos, ni de viento ni de percusión. La guitarra, el acordeón, el bandoneón, que es el antiguo contrabajo que se reemplazó por el bajo, y el violín, son los instrumentos que están permitidos acá. Después están los distintos tipos de zapucay, ahora no me dan justo el aparatito para hacerme escuchar. Sí. Los ricos. Sí. Bueno, después en las otras salas ya están los pioneros, los músicos de lo que fueron acá del pueblo y los renovadores. Ya ninguno le tenemos con nosotros. Está Salvador Micheli, Nene Vera, Antonio Nis, Eustaquio Niño. Vi las casas ayer de algunos de ellos. Exactamente. Sí. Bueno, Salvador Micheli, por ejemplo, él era maestro y en esa época como que estaba mal visto lo que a él le gustaba con lo que él ejercía, que era la música. Entonces él se puso un seudónimo de Argentino Lucero y de ahí nace el dúo Vera Lucero. Después está, bueno, está la vestimenta de la piñata de Iporá y el gaucho. Este es Rolando Díaz Cabral, el que representó la vestimenta del auténtico gaucho correntino. ¿Él hizo el diseñador? Sí, él fue el que representó. Él representó, se vistió, digamos, para representar al auténtico gaucho correntino. Después están ya Tito Micheli, que es primo de Salvador Micheli. Está el Pilio Verón. Hay varios. Sí, ya ninguno le tenemos. El último que estaba era Papi Niño, hijo de Eustaquio Niño, que él falleció un 10 de julio. Creo que voy a ser justamente. Juan Carlos Jensen. Él era poeta. Y después estos instrumentos que fueron donados por María Ofelia y la otra fueron una. ¿Quién es María Ofelia? María Ofelia Leiva. ¿Quién es María Ofelia? De Formosa. ¿De Formosa? Sí, de Formosa. El acordeón. Ese donó una de las colecciones La Viuda de Tránsito Cocomarola.